Muchas gracias a la organización por conseguir que esto sea posible y a la plataforma especialmente por la lucha incansable que lleva todo este tiempo haciendo. Voy a ir de forma rápida porque el tiempo es el que es. Los hechos de los 6 de Zaragoza fueron un 17 de enero del 2019, enmarcados en la campaña electoral de las elecciones generales y una vez que Vox ya había dado el susto en las elecciones andaluzas. Ese es el contexto el que hay que tener en cuenta para saber cómo se producen los hechos. Yo estuve allí, por lo tanto también puedo narrar los hechos en primera persona. Desde el primer momento se hizo una concentración al lado del auditorio, que era donde Vox iba a hacer el acto. La policía en todo momento tenía una actitud hostil y tenía una actitud violenta. Quitó incluso las pancartas a los manifestantes que estaban allí. Impidió el paso hacia el auditorio, por lo tanto impidió el recorrido habitual hacia el auditorio y la gente cambió el rumbo para intentar conseguir otra forma de llegar al auditorio y así conseguir la manifestación tal y como estaba prevista. Ahí es cuando la policía empezó a cargar. Hubo cargas, hubo empujones, hubo porrazos, hubo gente herida en esas cargas. Yo tuve que correr también con más manifestantes que estábamos allí y eso provocó que la gente se refugiara en el Campus San Francisco. El Campus San Francisco, para el que no lo conoce, es la ciudad universitaria y tiene diferentes salidas. En una de las salidas fue donde pasaron los incidentes entre los manifestantes y la policía, donde se lanzaron piedras y donde la policía, de forma constante, lanzaba pelotas de goma a través de disparos. Las mismas pelotas de goma que dejaron sin un ojo a Esther Quintana y asesinaron a Íñigo Cabacas. Ese es el contexto que hay que tener en cuenta para saber lo que ocurrió. Se generó una ratonera dentro del Campus San Francisco y la policía no dejaba salir a nadie por ninguna de las salidas. Y ese es el contexto para entender por qué horas después se detuvo aleatoriamente a los 6 de Zaragoza. Javichu, el hijo de Francho, fue detenido mientras estaba tomando un café con leche en un bar. Horas después se detuvo todo eso. Y diréis, ¿qué juez o jueza demócrata va a dar recorrido judicial a esta farsa? Fue Carlos Lasala Albalsini, que Ana Pardo ya ha publicado también en público sobre él. En Arainfo hemos contado también quién es. Es un juez ultraderechista vinculado al franquismo que en los 90 se hizo famoso por portar armas y que se ensañaba con los insumisos que no querían hacer el servicio militar. Decretó la entrada en prisión de insumisos como Fernando Cebrián o Javier Clarimón. Este es el juez que dio recorrido a la farsa iniciada por la policía. Por lo tanto, la segunda pata, la judicial, ya la tenemos aquí. OK Diario, en Aragón, utilizó también este caso para celebrar este montaje y hacía hacer sangre con los 6 de Zaragoza. La pata mediática ya la tenemos también. Como todos sabemos, esto ha ido escalando hasta que actualmente ya están condenados a 4 años y 9 meses de prisión y van a cumplir medio año en la cárcel de forma injusta. Medio año con un caso denunciado internacionalmente por Amnistía Internacional y con miles y miles de firmas a nivel de todo el Estado, de gente de la cultura, de gente de la política, etc. De todo esto, lo que evidenciamos es que el proceso en ningún momento buscaba hacer justicia. El proceso buscaba hacer sentencias ejemplarizantes para dar un aviso a navegantes. ¿Qué quiere decir esto? Joder la vida a chavales para disciplinar al movimiento antifascista y así hacer saber a tu prima, a tu hijo, a tu tía o a tu compañero de facultad que si va a una manifestación contra la extrema derecha puede acabar en prisión. Ese es el sentido de todo este caso. Y como ya han comentado, no es un caso aislado. Tenemos a Adri de Badalona, que hace poco ha hablado con su madre. Es su cumpleaños hoy y están angustiados porque no saben si van a entrar en la amnistía. Tenemos a los jóvenes de Alsasu, a los antifascistas de Pego, juicios constantes contra la PA, Dani Gallardo de Madrid, los 14 antifascistas de Navalcarnero, Andrés Bodalo y Óscar Reina del SAT, el caso del Raval VS Vox, que está pendiente de sentencia muy pronto. El listado es interminable. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia en España, y esto no es un eslogan ni es propaganda, te absuelve o te condena en función de tu ideología. Y por eso los 6 de Zaragoza son presos políticos.
Y todo esto coincide con una derechización de los aparatos del Estado y con una derechización de la propia sociedad. Antonio Maestre ha contado también cómo estaba amenazado en la Feria del Libro. Fons y Loaiza, por ejemplo, también fueron neonazis a atacarle y la policía ni los identifica ni les pide el DNI. Miguel Frontera, el neonazi que acosó a Iglesias y a Irene Montero en su casa, fue absuelto después de instigar todo ese acoso. Policías infiltrados que, como Marta de Aranjuez, que en redes solo hace que poner consignas ultraderechistas. La lista es interminable de todo esto. Si hasta Ortega Smith, cuando fue la manifestación en Ferraz, se saltó el cordón policial y dio órdenes a la policía, humillando a la policía. O sea, hemos llegado hasta tal punto que hasta Ortega Smith se permite el lujo de dar órdenes a la policía y nadie lo detiene ni le identifica. Vox no está en el gobierno, eso es verdad, pero Vox está en las principales esferas del Estado. Vox está en la judicatura y sus ideas están ahí. Vox está en la policía y sus ideas están ahí. ¿Con qué cara va a decir este gobierno que pide el voto llamando a frenar la extrema derecha si no es capaz de indultar a los 6 de Zaragoza? ¿Cómo vais a sacar el fantasma de que viene la extrema derecha mientras permitís que la extrema derecha siga ganando fuerza dentro del gobierno progresista? Esta democracia ha indultado a tipos... Esta democracia ha indultado a policías y a guardias civiles condenados por torturas. El Tribunal Supremo llegó a mostrarse favorable a indultar a Tejero, el del 23F. Se llegó a mostrar favorable. No va a ser capaz de indultar a los 6 de Zaragoza. Y acabo ya muy brevemente con un comentario que me hizo Javicho justo antes de entrar en prisión, que creo que define a la perfección lo que le ocurre al PSOE. Pedro Sánchez ha estado denunciando el auge de la extrema derecha durante bastante tiempo. Y yo creo que ante eso hay que ser consecuente. Si tú haces una denuncia del peligro del fascismo, del auge de la extrema derecha y de los delitos de odio, lo que no puedes hacer es quedarte de brazos cruzados cuando te están diciendo que chavales van a ir a la cárcel por manifestante ante esta gente. Sobre todo porque les das más armas y más herramientas. Y porque hoy soy yo, decía Javichu, pero mañana puede ser un militante de su partido, de las Juventudes Socialistas. Muchas gracias.